bendiga, nos guarde. Más que agradecido del Señor por permitirnos un día más estar aquí, ¿verdad? Nuevamente en su casa para darle a Él la honra, la gloria, para aprender un poco más de las Escrituras. Y estamos en Hechos capítulo 5 y vamos ya avanzando, ¿verdad? En este capítulo, entonces vamos al versículo 13, 12 hasta el 16. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a ver lo que el Señor quiere tratar con nosotros, quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad?, de su palabra. Hechos capítulo 5, versículo 12 hasta el verso 16. Podemos leerlo. Así que podemos leer estos versos, capítulo 12 hasta el verso 16, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Amén. Pues pasamos de un gran temor, ¿verdad?, de Ananías y Zafira, de la muerte de ellos, el gran temor que cayó sobre las personas cristianas en ese entonces. Y pasamos de ahí ahora a la vida ya de los apóstoles, a lo que Jesús le dijo que iban ellos a hacer. Ellos iban a ser testigos, y Jesús le dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes también harán. Y ellos empezaron el ministerio dándole, vamos a decir, seguimiento a lo que Jesús ya había empezado a hacer. Entonces, estas últimas semanas hemos visto sucesos que afectan a la iglesia desde afuera, como la amenaza, o sucesos que afectan desde dentro, como las malas actitudes de Ananías y Zafira. El juicio de Dios a Ananías y a Zafira produjo horror y temor dentro de los creyentes, logrando que se dieran cuenta
con cuán seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia. El que sea adulterio, envidia, orgullo, chisme, falsedades, robo y así sucesivamente. Dios condena, ¿verdad?, todos esos pecados. Y lo vimos ahí, ¿no?, al inicio de la iglesia con los apóstoles. La primer error o falsedad que hubo, engaño, mentira, todo esto. ¿Qué vimos? Además de eso, de engaño, la mentira, vimos también que había emociones, ¿cierto? Habían varias actitudes que no eran agradables y Dios lo que hizo fue cortar con ellas para que no siguiera expandiéndose. Y vamos a ver entonces el obrar de Dios. El obrar de Dios. Y me diría, pero Dios obró ya ahí con Ananías y Zafira. Sí, pero Dios siguió obrando, ¿no? Dios intercedió haciendo temblar el lugar en que estaban los discípulos y dándoles una unión de su espíritu. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 31, ¿cierto? Cuando ellos estaban reunidos, Dios escuchó la oración, la petición de ellos, la respuesta de Dios hacia ellos, la confirmación fue que el lugar donde ellos estaban tembló. Y Dios actuó mediante el discernimiento profético de Pedro en contra de la mentira dentro de la iglesia, que terminó en juicio, lo que vimos la semana pasada del capítulo 5, verso 1 hasta el versículo 11. Fue el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira. El ministerio de los apóstoles lo vemos aquí ahora con un gran apogeo, ¿verdad? En los versos que hemos leído, del verso 12 hasta el versículo 16, y vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿verdad? Verso a verso. Vamos a ver cómo los apóstoles fueron desarrollando el ministerio y cómo las personas de fuera, lo que no aceptaban a los cristianos, cómo ellos reaccionaban, y vamos a ver cómo reaccionaban los cristianos y cómo reaccionaba también lo de la tradición. Había mucha tradición y todo eso nosotros lo encontramos hoy día también en medio de nosotros. Tenemos de fuera personas que no lo aceptan, ¿verdad? Que no están de acuerdo. Por ejemplo, lo primero que no están de acuerdo, vamos a decir, serían las autoridades, ¿no? Las autoridades hoy día, ¿qué es lo que están haciendo? Pues no están permitiendo que iglesia evangélica estén dentro de la ciudad porque hacen mucho ruido, ¿no? Lo que están haciendo es echándole fuera de la ciudad, a los polígonos, a lugares donde no hagan ruido y allí que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces vemos que lo tenemos hoy día, no solamente lo tenían los apóstoles, no tenían esa oposición, sino que de todo el tiempo, toda la vida, ha estado una oposición de fuera, pero también de dentro, como hemos visto con Ananías y Zafira. Y aquí una pregunta para que podamos empezar, ¿no? En el versículo 13 y verso 14, si lo quieren leer, volver otra vez a leer para que refresquen un poco la memoria. La pregunta dice: ¿cuáles tipos de personas ves aparte de los apóstoles en estos dos versos, verso 13
y verso 14, lo podemos leer juntos. Si quieres, dice el versículo 13, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿A quién de nosotros encontramos aquí? ¿Cuáles personajes nosotros encontramos? ¿Puede verlo? ¿Me pueden ayudar a descubrirlo? A ver, Jacob. Sí, aquí está el grupo opositor, que es el que no se atrevía a juntarse con ellos. Podía ser por temor, porque ya lo que había pasado con la niña Isabel. Podía ser por eso, pues no tenían una vida apta para estar aquí. Y el otro grupo era el pueblo, que el pueblo estaba con ellos, y le creía y le seguía. Pues bien, ¿alguien más? Qué timidez. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Son estos personajes? Bueno, vamos a continuar. Aquí encontramos que los que rechazan el Evangelio, ahí lo encontramos, ¿verdad? Y los que creían en el Señor, ¿cierto? Aquí encontramos dos grupos, los que los rechazaban y los que le seguían. Dice que un gran número le seguía, ¿verdad?, de hombres y mujeres, creían en lo que estaba sucediendo. En esta parte de la historia de la iglesia, los creyentes seguían unidos. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 12, que nos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban, escucha, todos unánimes en el pórtico de Salomón. Quiere decir que todos estaban unidos con un mismo propósito, ¿verdad? Alabando, estaban contentos, estaban orando, todos estaban ahí sirviendo al Señor. Pero a la vez ellos eran rechazados. En el versículo 13 lo vemos. A la vez eran rechazados. Pero también ellos no se amedrentaban por eso, ellos continuaban hacia adelante. Se multiplicaba el número, a pesar de la oposición de lo que no querían saber del Evangelio, a pesar de que eran rechazados, y más adelante vamos a ver dónde estaban ellos, cómo se reunían ellos, por causa del rechazo. Pero aún así, el número no dejaba de crecer. ¿Por qué no dejaba de crecer el número? Porque la obra era del Señor. Él era el que añadía cada día lo que iban a ser suyo. El Espíritu Santo estaba obrando en el corazón. Había gran temor, había un gran mover espiritual, de ánimo, ¿verdad? Y ellos estaban todos ahí fervorosos. Lucas menciona que había muchos hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo en el versículo 14. Dios dio a los apóstoles poder para realizar grandes milagros. Dios les dio, ¿verdad?, ese poder a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué eran los milagros? ¿Para qué usted cree que eran los milagros? ¿Para un bien común, bien social? ¿O por qué? ¿Por qué usted creen que eran los milagros? A ver. Sí. Perfecto. Yo pienso que era para gloriarse Dios a través de ellos, ¿no?, como discípulos de su Hijo. Para mostrar la gloria de Dios, porque ellos representaban a Cristo.
más? ¿Por qué usted piensa que eran un milagro? Era para que se cumpliera también la palabra, porque Jesús lo dijo, ¿no? Que cosas mayores de las que él hizo ellos iban a hacer, y para que la gloria del Señor sea exhibida, porque al final si ellos podían hacer algo era porque el Señor le daba ese poder, ¿no? Así es. ¿Quién más? ¿Nadie más se anima? A ver. Para que no fueran o los vieran como los simples charlatanes, ¿no? Como ya estarían hablando, si no hay, no, tampoco lo podrían creer mucho. Y yo creo que los milagros reforzaban su hacer. Bien. Claro. Sí, creo que los grandes prodigios, ¿no? Sí, los milagros que se hacían, pues reforzaban el llamado que ellos tenían. Además que el pueblo veía, ¿no? De cómo Dios se glorificaba a través de haciendo esta obra, y que no lo hacían por ellos mismos, sino que era Dios quien lo hacía. Creo que era para que pudieran ver la grandeza de Dios. Muy bien. Si no hay nadie más, pues continuamos. Entonces, podemos ver en el Antiguo Testamento Dios, cuando escogía a una persona, Él hacía algo especial a través de esa persona para que el pueblo confiara en esa persona, confiara que Dios, igual me expreso más diciendo para que el pueblo confiara en esa persona, eso para que Dios hacía ver su poder en esa persona, o sea que Dios estaba apoyando a esa persona, y el pueblo entonces lo que hacía era que creía, ¿cierto? Eso era lo que estaba pasando aquí ahora con los apóstoles, ¿no? Jesús lo escoge, ellos son llenos del Espíritu Santo, y ahora Dios demuestra su soberanía en ellos, y de tal manera que venían de muchos lugares. ¿A dónde? A ellos, para ser sanados, para escuchar, para creer, ¿verdad? Entonces era la manera de Dios autenticar o legalizar su ministerio. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Alguien podría buscar a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, y alguien me podría buscar a Hebreos capítulo 2, verso 4. Me levanta la mano quien vaya a buscar 2 de Corintios. ¿Quién la busca? 2 de Corintios. ¿Me abrió otra? 2 de Corintios 12. ¿Alguien hebreo? Ramona. 2 de Corintios. Ya Gaby tiene 2 de Corintios. Hebreos capítulo 2, verso 4. Romanos 15, versículo 18 nos dice lo siguiente: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Sabe lo que dice Pablo? No era por su poder, sino por el poder de Dios, por la obra de que el Señor había hecho en ella. Dame el micro a Gaby y luego a Ramona para que me lean el texto bíblico. Lo que hemos leído es Romanos 15, 18 hasta el 19. Y ahora vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12.
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Muy bien, Ramona. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según sus voluntades. ¿Quién lo hacía? ¿Lo hacían los apóstoles o lo hacía Dios a través de ellos? Dios, ¿verdad? Dios respaldándolo a ellos, ¿cierto? Ellos obedeciendo a Dios, Dios respaldándolo a ellos. Bueno, han visto, ¿no? La obra de Dios, ¿cierto? La obra de Dios. Ahora vamos a ver la expectativa de los milagros. La gente sacaba a los enfermos, dice, versículo 15 y 16, sacaban los enfermos esperando que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. ¿Para qué? Para sanarlos. La gente tenía expectativa sobre el poder de Dios, como la mujer que tocó el manto de Jesús. En Lucas capítulo 8, versos 43 hasta 48. Recibió lo que anhelaba aún más, ¿cierto? Por la fe, ella le tocó. Entonces, yo diría, para cualquier persona era un simple flequillo que tenía el manto de Jesús. Para la mujer era poder de Dios, ¿cierto? Depende cómo tú mires las cosas, con qué fe, ¿no? Tú lo mires. Y esta gente traían enfermos de todos los lugares y lo ponían en camilla en el camino para cuando Pedro pasara, ellos tenían la confianza, la seguridad de que aunque él no orara ni que lo tocara, aunque sea la sombra, podía sanarle. ¿Ves donde ellos tenían esa confianza, no? Pero, escucha, aquí hay un dato muy importante. En el mundo antiguo, las personas tenían la creencia de que la sombra de alguien poseía poderes curativos. La persona, de algún profeta o de alguna persona que era reconocida que Dios obraba en ellos. Y esto, cuando nosotros leemos la Biblia, algo que ocurre es porque ya en tiempos atrás ya ellos lo venían practicando, lo venían haciendo. Ellos no sacaban a los enfermos y lo ponían ahí para que la sombra les sanara. No, ellos tenían ya esta creencia de las antigüedades de que la sombra de ciertas personas podían sanar los enfermos, ¿no? Y por esta razón ellos le ponían los enfermos allí. Y no era la sombra la que iba a sanar a los enfermos. No era la sombra. ¿Qué era? ¿Qué ustedes creen que podía sanar a los enfermos? El poder de Dios unido con la fe, la fuerza de fe que tenían esos enfermos, los familiares de esos enfermos que lo ponían aquí. Pero hay algo muy curioso que a mí me llama mucho la atención. Esto es pone ahí debajo del comentario el tesoro del conocimiento bíblico, está esta información. Me gustaría que volvamos otra vez al texto bíblico y que lo leamos, versículo 16. Verso 15 dice: tanto
que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y me llama mucho la atención que dice que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos. Que me surge una pregunta así, no está ahí, pero que me surge una pregunta. ¿Qué ustedes creen? ¿La sombra de Pedro lo sanaba o era algo simbólico? ¿Qué creen ustedes? Según el texto. Dámele el micro a David. ¿Qué ustedes creen? Pueden leer otra vez el texto. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué dice el texto? ¿Lo sanaba o es algo simbólico? A ver, David. Nosotros sabemos, lo hemos dicho hace un momento, que no era la sombra. Aquí no lo pone, pues yo creo como algo simbólico. Para la gente de allí, ellos sí que creían que era la sombra. Y yo creo que nosotros hoy en día también hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros no, pero sí que cuando aparece o pasa algo en un sitio, la gente pues siempre pues va ahí, ¿no? Como si eso que ha pasado ahí, un milagro, por decirlo así. O se le aparece la Virgen de alguien, ¿no? Y nos montan ahí el chiringuito. Porque tiene tendencia a eso, a glorificar el sitio o el hecho y no a mirar más allá. Así que para ellos sí, igual sí que creían que era la sombra porque fue lo que pasó y es lo que ellos vieron. Y como somos muchos, pues nos asombramos de la creación, ¿no? ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, es que en la sombra, que dice al menos, dice al menos, y es que eran muchas personas, la sombra de Pedro no iba a llegar a todos. No era, ahorita hemos dicho, no era en la sombra que estaba el asunto, estaba en el poder de Dios, en el respaldo de Dios y la fe que ellos tenían, ¿no? De que, porque dice el verso 16 que todos eran sanados, lo cual la sombra no le llegaba a todos. Lo que le llegaba a todo era la sanidad de Dios, el poder de Dios, por medio de los Literalmente el texto y la Biblia en ningún lado dice que la sombra le sanó. No se registra en la Biblia ni una sola persona sanada a través de la sombra de Pedro. Lo leemos otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre, no dice sobre todos, alguno de ellos, alguno de ellos. O sea que el poder de Dios obrando en Pedro y la fe que tenían esa persona, podemos decir, ¿verdad? Que Dios estaba en Pedro obrando, ¿no? Y vemos que hace mucho énfasis aquí Pedro, ¿verdad? Como si él sigue siendo el protagonista, ¿no? En este capítulo. Recuerdan que Jesús le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, la responsabilidad del ministerio estaba ¿en quién? En Pedro. Y todos los demás apóstoles y todos los discípulos se apoyaban en él, porque él era la persona que tenía liderazgo, ¿no? La persona que
que Jesús había escogido para que fuera la cabeza de todo ello. O sea, no me malinterprete, la cabeza, Cristo, ¿cierto? Pero me estoy refiriendo humanamente, visible, la cabeza visible del grupo, es lo que me quiero referir. Catalina, ¿quería decir algo? Yo quería compartir desde el versículo 14, y es siempre tan importante, que es que aquí dice, y los que creían en el Señor, ahí no decían en Pedro, decía, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres como de mujeres. Ahí es donde dice que tanto que sacaban a los enfermos a las calles para ver si por lo menos la sombra, eso quiere para mí que hay que entender que por lo menos si Pedro anduvo con el Señor Jesucristo, ellos seguían creyendo que Jesús andaba con ellos, ¿saben? En Pedro, ¿no? El poder de Dios obrando en Pedro. Obrando en Pedro. Entonces, lo que sabemos es que estas personas no sanaron por la sombra de Pedro, sino por el poder de Dios, obrando a través de él. ¿Cierto? O sea, Dios podía usar y usó a muchos hombres, ¿verdad? De los apóstoles. Él no solamente usó a Pedro para hacer grande obra, sino usó a otros también, ¿cierto? Pero el que sobresalió más en ese poder, en esa unción, vamos a decir, del poder de Dios, fue Pedro quien Dios usó. Sabemos que Dios ha repartido dones a cada uno de ellos. Dios le dio su don, ¿verdad que sí? Pero vemos que Pedro tenía un don de sanidad superior a los demás. Dios lo usó grandemente para esto, y esto es lo que le dio ese ser auténtico, ¿verdad?, al grupo de los apóstoles, y es lo que respaldó a cada uno de ellos en el ministerio. La sociedad, el pueblo veía a Dios obrando a través de ellos, y la sociedad creía más en la obra de salvación por las grandes maravillas y señales que se estaban haciendo. Creyeron en Jesús, le seguían multitud, ¿verdad?, a Jesús, y ahora lo vemos siguiéndole a ellos, a los apóstoles, por la obra, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo. Entonces, para aprender sobre Dios, vemos que cada vez que Dios abría una nueva puerta, llamaba la atención del hombre a ella. Moisés realizó grandes señales y maravillas. Elías y Eliseo fueron obradores de milagros al principio de la gran era de los profetas. El resultado de los milagros atrajeron nuevos creyentes, confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles, demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores, estaba, ¿verdad?, en los apóstoles. Y Dios no los dejó a ellos abandonados. Ellos cumplieron su papel, el llamado con el que Dios le escogió a ellos. Ellos llevaron a cabo, ¿verdad?, ese propósito. ¿Qué era lo importante? Pues lo importante no era la sanidad de los afligidos, sino el ganar a las almas perdidas. Este era, ¿verdad? Esto era lo importante. O sea, no solamente era importante que ellos estuvieran haciendo sanidad. Imagínate que si ellos se hubieran dedicado solamente a sanar enfermos, y entonces los sanos, ¿qué pasaría con ellos?
No, ellos llevaban el ministerio completo, ¿no? Pues aparecía un enfermo, oraban por él para sanarle, pero vamos a decir, la importancia de ellos mantenerse unidos en un mismo ánimo, en un mismo sentir, mismo propósito, era alcanzar alma para Cristo, ¿verdad? Para que fueran salvos. No solamente que fueran sanados, sino que fueran salvos. El milagro más grandioso de todo es el cambio de un pecador a ser hijo de Dios. ¿Ustedes creen que podría parecer un milagro más glorioso que ese, más grande que ese? Que una persona perdida, una persona que no tenga conocimiento de Dios, pueda conocer a Dios y llegue a ser hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Yo creo que no hay. Yo sé que si tenemos una enfermedad queremos ser sanos, vale, Dios hace el milagro y nos sana, pero ¿qué tal si volvemos otra vez al mundo a pecar, a cometer errores? ¿No? Pero si Dios nos salva a nosotros, si Él perdona nuestro pecado y Él cambia, hace una transformación en nuestros interiores, como lo hizo con Pedro y con cada uno de los apóstoles, y si lo hace con nosotros, yo creo que es todavía más grandioso, ¿no? Ese milagro. La iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios. La generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los líderes. Todo esto atraía, todo esto contaba. O sea, no era solamente una cosa, ellos venían porque hacían milagros, no, había amor, había unidad, había algo que lo hacía a ellos ser diferentes. Y cuando nosotros somos diferentes, cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo y nos dejamos transformar por Dios, las personas ven que somos diferentes y ellos quieren hacer así, ellos quieren ser así, quieren ser, ¿verdad? Como nosotros. Y eso es bueno que nosotros podamos trabajar. ¿Cómo podemos imitarlos a ellos? ¿Cómo te creen que podemos imitarlos? Ahora sí yo quiero ver esa mano levantada, esa mano que no ha sido levantada antes, los que no han participado. ¿Cómo te creen que podemos nosotros imitar a los apóstoles? Esa unidad, ese amor, esa paz, eso que ellos transmitían a los demás, el obrar de ellos a través del Espíritu Santo. ¿Cómo te creen que nosotros podemos imitar? Yo pienso que en la actualidad que todavía hay un grupo de personas que creen, eso impacta a donde fuera. Que a veces te dicen, ay, pero tú tienes mucha fe, pero pues somos sal y somos luz. La sal preserva y la luz alumbra. Y cuando los demás ven nuestra fe, pero no porque yo lo declaro ni nada, sino porque yo tengo un Dios todopoderoso que tiene una voluntad, un deseo de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo. En cambio, cuando tú crees, ya los demás se quedan admirados y cuando ven que sucede, dicen, pues ese Dios responde, como me pasó a mí en el 2020, que una chica tenía un cáncer y, bueno, el Señor la ayudó un poco y la ayudó. Se le quitó, no sé qué era. Y ella me llamó y me decía, tu Dios responde. Y yo cuando oraba con ella, yo decía, yo sé que puede sanarte. Y aprendí yo que Él responde, pero es que tenemos que creer todos los días, un día a la vez, no podemos dejar de creer. Aunque tenga 50 años de cristiano, tenemos que seguir creyendo. ¿Alguien más? Que tímido está. O no están aprendiendo nada, no le está llegando el mensaje, o están aprendiendo demasiado, una de dos. Mucha timidez. Bueno, pues continuamos entonces. Entonces, esta abundancia de sanidades fue una respuesta. Vamos a ver, una respuesta. ¿Tú quieres decir algo? Sí, que eso a través de la fe y de
y de perseverar en ella, de creer que Dios actúa, ¿no? Tener esa confianza, porque uno puede decir, yo tengo fe, y igual flaquea la primera vez si no le pasa lo que él quiere, entonces hay que perseverar, o sea, perseverar. Perseverar, ¿verdad? Porque sabemos que esto en el tiempo de Dios, entonces cuando Él quiere se cumplirá. O sea que nosotros podemos imitarlo perseverando. Teniendo esa fe y creyendo que es un Dios poderoso, perseverar en la fe, creyendo porque se cumplirá cuando en su tiempo se cumplirá. Así es. Ven. Allá atrás una mano. ¿Puedes devolver un momentico la imagen? A la anterior. ¿La puedes devolver? A ver, yo pienso que ahí dice que la iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder de sus milagros, su generosidad, sinceridad y honestidad. Una unidad, ¿ya? Lo que podamos hacer ahí, que podemos imitarlos conservando eso, sabiendo que Dios es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y si un cuerpo, alguno de nosotros, nos duele algo, ya el cuerpo sirve una unidad, pues que lo sintamos todos. Ahí es donde se maneja la unidad, ¿ya? La generosidad, si a tu hermano le hace falta algo o ahí estamos. Entonces yo pienso que esa es la mejor manera de imitarlo, no solamente, en fe también, pero eso es una forma como lo manejaba la iglesia primitiva, porque ellos compartían todo lo que tenían. Así es. Esa es una buena manera de imitarlo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces vemos que esta abundancia de sanidades fue una respuesta. ¿A qué? ¿A qué respuesta? A la oración hecha por ellos. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 4 como ellos salieron de allí amenazados y se fueron a orar, le presentaron al Señor? El capítulo 4, versículos 29 y 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraron y ahora está sucediendo lo que ellos pidieron: milagros, sanidades y señales. ¿Qué aprendemos? Que Dios escucha. Dios escucha la oración. ¿Qué más aprendemos de Dios? Las promesas de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero decir, yo voy al Padre, y de allí yo voy a pedir que el Padre conceda lo que ustedes pidan. ¿Qué aprendemos? Que Jesús es, ¿qué? ¿Qué es Jesús? ¿Fiel a qué? A lo que Él dice. Él es fiel a su promesa, Él es fiel a lo que Él dice, ¿verdad? Entonces aprendemos dos cosas: ¿qué? Que Dios escucha y que es fiel ¿a qué? A su promesa. Entonces la aplicación que le podemos dar a este estudio en esta noche: ¿cómo me puede ayudar esto? ¿Cómo me puede ayudar lo que aprendemos de Dios y lo que aprendemos de los apóstoles? ¿No? Dios cumple su promesa, Dios escucha nuestras oraciones, entonces hay un deber humano. Los apóstoles, ¿qué ellos estaban haciendo? Obedeciendo al llamado de Dios, a la promesa de Dios.
confiaban en ella, ¿cierto? Entonces, el deber nuestro también es ese, ¿no? Obedecer al llamado de Dios y creerle a Él. Seamos consolados con la certeza que nuestro Dios escucha y es fiel. A veces nos abruman nuestras realidades, enfermedades, cansancio, frustraciones, escasez, hijos rebeldes, hijos enfermos, matrimonios difíciles, familiares que no anhelan a Dios, etcétera, etcétera. Podríamos aquí añadir muchas cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden llevar a hundirnos, ¿verdad?, en las profundidades oscuras, ¿no?, de este mundo, lejos de Dios, lejos de creer en Dios. A los apóstoles le cayeron encima quienes, los líderes religiosos y políticos del pueblo, y eso a ellos no les afectó. Ellos confiaron en Dios, ellos se fueron. ¿A dónde estaban ellos? Todo unánime. Hemos leído a principio del capítulo, del versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. Escucha, el templo había sido destruido, quemado, y lo habían reformado de cierta manera, que ya no volvió a ser igual que el primer templo. Pues el pórtico de Salomón era un patio que había, donde allí se podían reunirse las personas. Pues ahí era donde ellos se reunían. No piensen que era una casa o un palacio, no. Se reunían allí, un lugar apartado donde solo era un patio que se reunían allí ciertas personas. Pues allí ellos se reunían en ese patio a orar, a cantar, a glorificar el nombre de Dios. Y muchas personas, me imagino que de lejos estaban allí mirándolo. Por eso el texto bíblico dice que no se juntaban con ellos. Ellos estaban ahí en ese patio. Y los demás entraban al templo a adorar, al lugar de adoración. Y este grupo estaba ahí, apartado, alabando el nombre del Señor. En cuanto a la iglesia del Señor, mantengamos unidos y hablando a otros de su poder y amor, con la certeza que Jesús sigue edificando a su iglesia. Perseverando en la oración, Dios nos ve y nos respalda. Eso era lo que ellos hacían. ¿Perseverar en qué? En la oración y en la unidad. Y Dios por eso los respaldaba a ellos. Dios estaba con ellos. Yo creo, hermano, que es un tema muy bueno para nosotros ponerlo en práctica, digno de imitarlo, ¿verdad? Digno de imitar las cosas buenas. La iglesia debe de imitarlas. Las cosas malas tenemos que desecharlas. Todo lo que no edifica tenemos que desecharlo. Pero las cosas buenas nosotros deberíamos de practicarlas, deberíamos de hacerlas. ¿Por qué? Porque es para darle honra y gloria al Señor. Es para su pueblo, es para el crecimiento de su pueblo. Es para traer alma al conocimiento de la verdad. Y ese es nuestro llamado, ¿verdad? Por eso estamos aquí escudriñando la Escritura, por eso nos reunimos, por eso hemos creído en Cristo Jesús. Y no solamente para yo ser salvo, sino para anunciarles a otros las buenas nuevas de salvación, lo que Dios, la maravilla que Dios ha hecho en mí,
y que ellos puedan creer que también en Él Dios puede obrar, Dios puede transformar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén. Amén.